Bueno, vamos a ir comenzando, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo día de estas jornadas de actualización odontológica que es realizada por el Colegio de Odontólogos de Tucumán. ¿Sí? Hoy vamos a tener el gusto esto es para compartir, para charlar, para tratar de conocer diferentes criterios, algunas técnicas nuevas, para actualizarnos un poco, ¿sí? Sobre estética orofacial, el rostro como un todo, que va a dictar la doctora María Teresa Rivero. Ella es odontóloga de acá de San Miguel de Tucumán, específicamente de Simoca. Ella es diplomada en estética orofacial, que hizo su diplomatura en el Círculo Odontológico de Corrientes. Así que bueno, ojalá podamos disfrutar de esta charla con la doctora. Así que buenas noches, doctora, un gusto. Muchísimas gracias por estar. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias al colegio por invitarme a participar de esta jornada. La verdad que muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Mi tema de hoy que yo quise exponer es la armonización orofacial, el rostro como un todo, ¿sí? Para poder ver en conjunto, porque en realidad la armonización orofacial es muy amplia, abarca muchos temas, muchas cosas, así que vamos a empezar con conceptos. Tenemos que la armonización orofacial es un conjunto de técnicas y procedimientos, generalmente ambulatorios, que están destinados a devolver, restaurar, modificar, redefinir diferentes zonas del rostro, ¿sí? De esta manera van a armonizar estética y funcionalmente. ¿Qué buscamos? Armonizar la boca con el resto de la cara, ¿sí? Se podría decir que nace como una nueva rama de la odontología rehabilitadora, donde comenzamos a mirar los tejidos que rodean a la boca, ¿sí? Todos los tejidos que componen el sistema estomatognático. Y lo vamos a relacionar con la oclusión, con la sonrisa, y cómo se van modificando estos tejidos a lo largo del paso del tiempo y con el envejecimiento. Tenemos que estos tejidos van a abarcar tanto los planos óseos, los planos musculares, los depósitos grasos, la piel de la cara y el cuello, inclusive todos los componentes intraorales, los dientes y demás. Nosotros los odontólogos somos los que tenemos los conocimientos idóneos porque somos los que estamos dedicados a sistemas estomatognáticos, que antes se denominaba sistema masticatorio, pero como era una definición incorrecta, debido a que solamente relacionaba una sola función, que era la función masticatoria, se determinó luego llamar sistema estomatognático, que es la definición correcta y más integral que se podía hacer. El paciente sabemos que no solo necesita una oclusión funcional, sino que también necesita mejorar su estima y su confianza. Nosotros los odontólogos siempre nos hemos dedicado a armonizar. ¿Y qué buscábamos armonizar? Los dientes. ¿Y los dientes con qué? Con la sonrisa. ¿Y la sonrisa con qué? Con el rostro. Y ese rostro con el individuo. Entonces, cuando nosotros hablemos de los límites de nuestro territorio, podemos decir que lateralmente se encuentra establecido por el trago en forma bilateral, hueso hilloide y a lo largo de la línea del trichón. Generalmente, cuando uno escucha la palabra odontólogo, ¿a qué se refieren o qué es lo que se imagina? Nos imaginamos la boca. Entonces eso intraoral de la palabra odontólogo nos ha limitado siempre nuestra función en los demás tejidos que rodean la boca y que siguen formando parte de este sistema estomatognático. Por lo tanto, nosotros los odontólogos tenemos el conocimiento apropiado y además siempre usamos referencias extraorales para mejorar las dentaduras, para tomar planos y demás en todas las áreas de la odontología. Por lo tanto, cuando mejor sepamos observar un rostro y los tejidos que los rodean, vamos a ser mejores odontólogos y vamos a poder integrar todos esos elementos en el mismo paciente como un todo.
Esa es la idea del título de la charla de hoy. Bueno, como la armonización orofacial abarca muchas técnicas, muchos productos, muchos materiales, y es muy extensa, me voy a referir a los dos que normalmente cuando uno ha comenzado esto de la armonización, los que ya han hecho, los que han comenzado a hacer o los que quieren comenzar a hacer van a ver que se trata de lo que es toxina botulínica y ácido hialurónico. Estos dos materiales son los que, con los que siempre uno ha comenzado, por lo menos me ha tocado a mí cuando yo entré hace muchos años en esto, es lo primero que me han enseñado, y además a su vez es lo que más el paciente busca, aunque actualmente hay muchas otras opciones de tratamiento y de procedimientos, ¿sí? En cuanto, vamos a ver si cambio de lo, acá está. Bueno, antes que nada, antes de empezar a hablar de cualquiera de los dos temas de toxina y ácido, lo primero es la historia clínica. Esa primera visita que viene el paciente, nosotros tenemos que hacer un correcto diagnóstico y plan de tratamiento, porque muchas veces el paciente viene buscando un aumentito de labios, una cosita de acá, y en realidad hay que hacer un correcto diagnóstico y plan de tratamiento, una anamnesis, un análisis facial del paciente. Entonces tenemos que, esta historia clínica va a estar compuesta entonces por la anamnesis, los antecedentes médicos del paciente, a veces son pacientes diabéticos, hipertensos, si son alérgicos a algunos medicamentos. También hay que ver el tema psicológico del paciente, porque hay pacientes que tienen altas expectativas, y ahí también hay que jugar un poco con lo que realmente uno puede lograr y lo que realmente el paciente se imagina. Tenemos ya la parte de inspección y palpación, para ver la tersura de la piel, para ver el espesor de la piel, para ver la presencia de flacidez o tejido graso, y dentro de toda esta historia clínica lo más importante es poder hacer un buen diagnóstico, un análisis facial, tanto en reposo como en movimiento. En cuanto al análisis facial, tenemos que es la clave para lograr este buen plan de tratamiento de lo que es esta, podría decirse, una restauración estética integrada de ese paciente. Con respecto al examen, vamos a ver de frente, vamos a ver de perfil. Esto a veces es un poquito engorroso, pero es para recordar, porque lo hemos visto en muchas partes de nuestra carrera, en muchas asignaturas, en donde vamos a ver el rostro de frente, vamos a analizar el rostro de perfil. De frente vamos a tener la regla de los quintos, en donde vamos a ver, ahí vamos a poder apreciar asimetrías que puedan presentarse, la altura de las cejas, el ancho de la nariz, el ancho de los labios, que son puntos fijos que nosotros podemos tomar para determinar ciertas situaciones. También tenemos que, visto de frente, el paciente, podemos dividir al paciente en tres tercios, el tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior, que generalmente tiene que haber una armonía entre estas proporciones, y a su vez el tercio inferior se divide en tres partes, un tercio superior y dos tercios inferiores. Generalmente cuando todo este tercio inferior tiene proporcionalidad con el superior, hay armonía y estética en ese rostro. Visto de perfil, nosotros vamos a ver, justo acá está esto, visto de perfil, nosotros vamos a ver todas estas distancias, y a su vez acá vamos a determinar en el análisis de perfil un ángulo formado por la glabela, subnasal y pogonio. Este ángulo tiene que tener 170 grados y corresponde a un ángulo recto. Si tiene más de 170 grados, es un perfil cóncavo, es decir, que el pogonio se va a encontrar mucho más hacia adelante. Y si tiene un valor menor, vamos a tener un perfil convexo, y el pogonio me va a indicar que está hacia atrás. Todo esto nosotros lo vamos a ir analizando en nuestra primera visita con el paciente para poder ahí determinar cuál va a ser mi accionar y qué puedo yo hacer con estos dos elementos, que en este caso es toxina y ácido hialurónico.
También, eso me faltaba decir, hay que hacer análisis de la sonrisa dentro de lo que es el examen facial. Hay que hacer análisis de la sonrisa, porque la sonrisa, tenemos que ver los elementos que la componen, tenemos que ver los labios, tenemos que ver los elementos anterosuperiores, cómo estos se van a mostrar en esa sonrisa, el pasillo vestibular, el pasillo oral, tenemos que ver el espesor de los labios, hemos dicho que podemos clasificarlos en delgados, medianos y gruesos, y la sonrisa también se puede clasificar en alta, media o baja, según el labio superior. Si nosotros tenemos una línea de labio superior media, es una sonrisa en donde podemos ver coronas de los dientes en un 75% a un 100% visualizando las papilas interdentales. Cuando la línea labial es alta, se va a ver toda la corona del diente y se va a ver mucha encía, más de 3 milímetros de encía. Eso ya sería una sonrisa gingival. Y cuando tenemos una línea labial baja, se ven poca proporción de las coronas, mucho menos del 75%. Y eso, a ver, etiológicamente, tanto en el hombre como en la mujer son características diferentes. En el hombre generalmente es una línea labial baja y en la mujer es alta, por lo tanto es mucho más frecuente ver en una mujer una sonrisa gingival más común que en un hombre. Bien. A ver, que me ordene un poco. Perfecto. Bueno, después que hemos hecho todo el análisis facial y labial, de frente, de perfil, y hemos determinado nuestras asimetrías, nuestras zonas que queremos mejorar en ese paciente, el siguiente paso es evaluar los objetivos, es decir, vamos a ir planificando qué material voy a ir utilizando en cada sector. Y después también tenemos la documentación. La documentación consiste en todo lo que es fotografías registradas y consentimiento informado, que es lo primero que hay que hacer firmar al paciente antes del accionar nuestro, ¿sí? Obviamente hay a veces diferentes consentimientos para cada material, o pueden armarse fichas donde tengan todos los procedimientos ahí presentes y van haciendo firmar al paciente. Pasamos a lo que es toxina botulínica. La toxina botulínica es una neurotoxina producida por una bacteria que es el Clostridium botulinum, que tiene la capacidad de producir una parálisis por desnervación química. Y es muy utilizado debido a esa capacidad que tiene, que ya vamos a explicar cómo funciona. Es muy utilizado como medicamento en enfermedades neurológicas y en productos cosméticos, ¿sí? Tenemos que de esta bacteria existen diferentes cepas que van a producir diferentes tipos o subtipos de toxina botulínica, que se van enumerando de la A a la H. Normalmente las que se utilizan en medicina y en estética son del tipo A y del tipo B. En cuanto a lo que es el mecanismo de acción, tenemos que esto actúa a nivel de la unión neuromuscular, ¿sí? En esta región no es un lugar de transición entre lo que es el nervio periférico y el músculo, donde se produce, sabemos, la liberación de acetilcolina, que es el mediador responsable que interviene en la contracción muscular. Entonces, donde se aplique la toxina botulínica va a impedir la liberación de este neurotransmisor, manifestándose entonces una parálisis temporal por desnervación química, y lo bueno es que no hay ningún efecto colateral en las estructuras nerviosas, no hay ningún daño en las estructuras nerviosas. Vamos a seguir. También, esto faltaba recordar, dentro de lo que es la anatomía de la cara, y en específico relacionado a la toxina botulínica, vamos a tener que tenemos que recordar los músculos de la cara y su ubicación, ¿sí?
nosotros tenemos acá el frontal, tenemos el músculo orbicular, tenemos el elevador del labio superior y del ala de la nariz, el elevador del labio superior, tenemos el cigomático mayor, tenemos el cigomático menor, tenemos el risorio, tenemos el depresor de la comisura, tenemos el mentoniano. Entonces todo esto hay que recordar porque van a ser las zonas más comunes de aplicación de la toxina botulínica. Bueno, en cuanto a las aplicaciones en general, esto es muy extenso, yo lo he tratado de resumir para que puedan ver en general qué es lo que se puede lograr, en qué se lo puede usar, sin ser muy específica en las partes de todos los planos, de la parte facial y demás, que eso hay que recordarlo siempre, tenerlo siempre presente. Bueno, dentro de lo que son las aplicaciones terapéuticas y las aplicaciones estéticas de la toxina, tenemos la hipertrofia maseterina, para el bruxismo, para la disfunción temporomandibular, para sonrisa gingival y disminuciones de arrugas de la mímica, que sería el uso estético del producto, ¿sí? En caso de la hipertrofia maseterina, a ver, la hipertrofia maseterina, ¿qué es? Es un aumento benigno y asintomático del músculo macetero, que puede ser en forma bilateral o unilateral, ¿sí? Que da el aspecto de ese rostro cuadrado, y en el caso de las mujeres le da un aspecto masculino al rostro femenino, ¿sí? En cuanto a la zona donde se aplica esto, nosotros tenemos que delimitar una zona de seguridad que se compone por el borde inferior de la mandíbula, por el trago, a nivel, sería el margen superior de esta zona, y para delimitar los márgenes laterales vamos a hacer morder al paciente con fuerza para que podamos palpar el músculo. Y ahí delimitamos los márgenes laterales. Siempre tenemos que tener un marcador blanco, siempre que hagamos estética hay que tener un marcador blanco, una reglita para ir marcando todas las zonas, porque una cosa es cuando uno ve una clase, cuando uno ve un libro, y otra cosa es cuando uno lo tiene el paciente por delante, y si uno no marca, no vemos referencias, ¿sí? Generalmente en esta zona se indica la aplicación de 3 puntos, un punto central y 2 laterales, formando un triángulo. Hay quienes a este triángulo lo hacen de base inferior y otros de base superior. Se indica que de acuerdo al tipo de hipertrofia que tengamos, si es muy marcada, van a ir variando las unidades de toxina botulínica, que pueden ir también variando de acuerdo a la marca que se utilice. Algunos autores en libros especifican las marcas y la cantidad de unidades, pero las unidades pueden ir desde 10 a 15 unidades por cada lado, perdón, por punto, o de 30 a 45 en otros casos. Acá se puede observar en este paciente cómo ha ido modificándose la forma. Esto es antes, esto es después, y esto es antes y esto es después. ¿Cuándo se comienzan a ver los efectos? Comienzan a verse, en el caso de la hipertrofia maseterina, van a comenzarse a ver 1 a 2 semanas, hasta 8 semanas van a ir comenzando los efectos, y el pico máximo es a los 3 meses, y la finalización es entre los 6 y 18 meses. ¿Con qué intervalos se le va a colocar? Con intervalos de 3 a 4 meses. Bien. La otra patología que podemos tratar son las disfunciones, tenemos el bruxismo primero. Bueno, el bruxismo forma parte de las disfunciones temporomandibulares y es una contracción involuntaria y espontánea de los músculos de la masticación
generalmente en forma inconsciente. También puede ser en forma consciente, si el paciente despierto, que es cuando hacen impresión. Y generalmente hay dolor en esta zona, limitación del movimiento. Entonces, los dos músculos en donde podemos actuar con la toxina botulínica es a nivel del macetero y en el temporal. Apretame para ver la imagen. Ya continúo. En el caso del bruxismo, lo que se hace es sentar al paciente con el plano cruzal paralelo al piso. Se van a hacer las mismas medidas que hicimos para el caso anterior de la hipertrofia maceterina. Generalmente tiene los mismos puntos de aplicación, solamente que acá vamos a poner también en el músculo temporal, en la parte anterior del músculo temporal. Cuando se aplica en el músculo temporal, la aguja debe tener una angulación de 45 grados con respecto al músculo. Y cuando hablamos del macetero, al igual que en el caso anterior, la aguja va a ir en forma perpendicular al músculo, tiene que ir profundo. ¿Y por qué se hace esa delimitación que hicimos hace un rato? Porque si se disemina al risorio o al cigomático, vamos a producir otros problemas en esta zona, ¿sí? Entonces, respetando la zona de seguridad del macetero, vamos a evitar otros problemas. Bueno, después tenemos la disfunción temporomandibular, que la disfunción temporomandibular es un conjunto de trastornos que se relacionan con los músculos masticadores, la articulación y las estructuras vecinas. Los síntomas característicos de la disfunción temporomandibular son el dolor del rostro, dolor en la articulación, hay dolor de cabeza y también en la región auricular. Puede haber manifestaciones otálgicas como zumbidos, sensación del oído lleno, e inclusive en ocasiones puede haber vértigo. Con relación a los síntomas que podemos encontrar a la palpación, también vamos perdón, me pasé a la otra. Con respecto a los signos que vamos a tener a la palpación o síntomas, el paciente va a manifestar dolor, sensibilidad en las zonas y movimientos incontrolados o limitados de la articulación. Tenemos que la toxina botulínica ha sido indicada como un abordaje terapéutico exitoso en estos casos, que va a producir un alivio en el paciente y a su vez va a disminuir la hiperfunción muscular. En cuanto a las cantidades, tenemos que en el temporal se pueden utilizar 4 a 5 puntos en el sector anterior, y en total hacer una colocación de 10 unidades. Y en el macetero se pueden hacer de 30 unidades. Esto puede variar también de acuerdo a la potencia de esos músculos, ¿sí? Y después tenemos la otra muy común que buscamos las mujeres o que viene la paciente mujer, y es la sonrisa gingival, ¿sí? En la sonrisa gingival nosotros es cuando vemos más de 3 milímetros del margen gingival. La etiología de esta situación puede deberse a una hiperactividad de los músculos elevadores del labio superior, puede deberse a coronas dentarias muy, muy cortas, puede haber un aumento de la gingiva que va cubriendo la anatomía de la corona, pero vamos a ir descartando a medida que vamos charlando y viendo al paciente. En el caso de que se relacione y sea por una hiperactividad muscular, la aplicación se hace en esta foto no está bien, en esta foto es más acá, es en el elevador del labio superior. Se hace a 10 milímetros del ala de la nariz y a 30 centímetros hacia arriba, 30 milímetros de la comisura. Ese sería el punto de aplicación, que sería más o menos acá, ¿sí? Y después vamos viendo y analizando cómo va quedando esa sonrisa y si hay que hacer alguna otra corrección. Las unidades que se colocan son de 2 a 3 por punto.
Vamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a hablar de las aplicaciones estéticas, ¿sí? Las aplicaciones estéticas básicamente se refieren a la ritidosis de los tejidos. ¿Qué es la ritidosis? Es cuando se habla de lo que son las arrugas dinámicas, que se forman por la contracción de los músculos de la mímica. ¿Bien? Volvemos a recordar ahí cuáles son todos los músculos que intervienen en el rostro, porque nosotros vamos a hacer de nuevo este análisis facial del paciente para poder determinar dónde vamos a ir aplicando, obviamente guiados de lo que el paciente está buscando, porque hay gente que por ahí busca la pata de gallo y quiere solo la pata de gallo, o de pronto quiere solamente el entrecejo, y a veces es muy lindo y es muy efectivo dar un tratamiento del tercio superior completo, aunque se lo puede dividir, pero lo ideal es hacer siempre el tercio superior completo. Acá tenemos una esquemita más o menos para dónde, en cuanto a la parte estética, las zonas que podemos aplicarlo. Tenemos las arrugas de la frente, la zona del entrecejo o glabela, arrugas periorbitales, las famosas patas de gallo, arrugas nasales, arruga de los labios a nivel de la comisura, y bandas verticales que tienen que ver con el platisma, ¿sí? Acá es otro esquema, recordando la ubicación, y quizás estos puntos son los que me marcan específicamente dónde podemos inyectar de acuerdo a la zona que debamos tratar en el paciente. Hay muchas veces que hay pacientes que tienen descenso de la comisura por una contracción muy marcada de los músculos de esta zona. Se puede trabajar tanto en el tercio inferior, medio y superior. Pero siempre hay que aclararle al paciente de que la toxina botulínica va a mejorar las arrugas dinámicas producidas por la contracción, y hay que mostrarles cuando en un espejo en la mano cómo ellos gesticulan. Entonces, estas arrugas formadas por esa situación es la que van a mejorar con la toxina. Las arrugas estáticas producidas por el paso del tiempo, el fotoenvejecimiento y demás, no tanto así. Ahí se van a utilizar otros procedimientos. Acá volvemos a recordar, en la zona de la parte del músculo orbicular, siempre se hace un delimitado, marcamos con lápiz blanco todo el contorno de la órbita, el contorno óseo de la órbita en nuestro paciente, cuando palpamos, y vamos a colocar, si es en pata de gallo, vamos a ubicar generalmente 3 puntos que cuando lo hacemos sonreír al paciente se van a marcar en esa zona, y vamos a ir visualizando nosotros cuál es la zona más marcada. Y vamos a ir colocando estos 3 puntos. Pero una técnica estándar es colocar del canto del ojo hacia afuera, fuera del reborde óseo, el primer punto, y 8 milímetros a 10 milímetros para arriba el segundo, y 8 a 10 milímetros para abajo el tercer punto, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la frente, hay muchos autores y hay muchas técnicas de acuerdo al tipo de patrón de contracción del paciente. De acuerdo si el paciente tiene la ceja alta, si tiene la ceja baja, si el mismo paciente busca levantar un poco las cejas, si solamente quiere suavizar las arrugas de la frente, ¿sí? Antes, digamos, la aplicación estética de la toxina botulínica ha cambiado. Antes daba esa apariencia, o se buscaba esa apariencia rígida, congelada, dura, cuando ahora en realidad ha cambiado a buscar suavizar las arrugas y una actividad muscular mucho más suave, que haya expresión en el rostro. En el tercio inferior, era lo que les estaba mencionando hace un rato, se puede trabajar en el músculo del mentón, se puede trabajar en el músculo depresor del labio inferior, que se va a ir colocando en este sector, y en el músculo mentoniano se hacen 2 puntos, se divide una línea media y se hace un punto de cada lado. También hay otra zona que se trata, que es la zona del Joule, que se llama, que es una zona que cae con el tiempo en este pedacito. Otros le dicen bulldog,
que también es muy lindo colocar y hay lindos efectos. Esta es la zona del yul, ¿sí? Esta chica es joven, no tiene muy marcado, pero se hace como una bolsita para abajo. Bueno, en mi caso es gordura, no es gordura y cae todo también. Vamos a ver la que sigue. Contraindicaciones, ¿cuáles serían? Embarazo y lactancia, pacientes alérgicos a la albúmina. En las marcas comerciales ahí que más se manejan acá, todas tienen albúmina. Así que sería muy bueno en ese caso tener idea de que el paciente es alérgico a la albúmina y en ese caso no aplicarlo. También hay que tener en cuenta si son pacientes diabéticos, porque hay otras marcas que traen una solución azucarada, y hay otros que son, creo que es a la lactosa. Hay que ver las marcas y las alergias de los pacientes. En cuanto a las complicaciones más comunes, es el dolor de cabeza, dolor o hematoma en el lugar de la aplicación, más comúnmente cuando es en la parte de la pata de gallo, y la tosis palpebral más que nada, que es cuando la toxina botulínica ha difundido a un músculo que no era el que deseábamos actuar, y produce, por ejemplo, en el párpado un descenso del párpado superior. En esos casos, lo que se opta por hacer es una electroestimulación, se puede hacer, y también, bueno, esperar a que pase el tiempo porque la acción de la toxina tiene un tiempo límite, ¿sí? La gente por ahí ve que se le ha caído un ojo y quiere que le pongas más para que se le levante, y no, está contraindicado hacer eso, ¿sí? Después tenemos las indicaciones que le vamos a dar al paciente después de colocarle la toxina. No se debe tocar la zona, no se debe masajear, no debe hacer actividad física, por lo menos 24 horas, les indico yo, pero algunos autores hablan de 8 horas, 12 horas. No agacharse y no tomar ningún medicamento que afecte la coagulación. Bueno, el otro tema que es muy amplio también, y es muy difícil reducirlo porque tiene muchas técnicas, hay muchas aplicaciones, así que yo directamente voy a dar generalidades y vamos a ver casos clínicos, que creo que eso es lo que a la mayoría nos gusta, es ver. Pero un consejo que yo les doy es que más allá de ver, busquen hacer, porque una cosa, porque a mí me pasó, lo cuento en mi experiencia, hay muchas cosas que uno ve y dice, ay, no me da miedo hacer esto, ay, no me da miedo hacer lo otro, ay, me gusta, pero no. El tema es hacer, porque cuando uno hace va perdiendo los miedos, va viendo que quizás lo que le parecía que era muy cruento o algo no lo es, me ha pasado con la cánula. La cánula, creo que la conocen, la cánula es como una aguja larga con punta roma, que justamente sirve para muchas aplicaciones de productos en el rostro, entre esos el ácido hialurónico, para diferentes zonas del rostro, y que cuando uno ve cómo se hace parece horrible, parece algo doloroso, parece algo que el paciente le está pasando mal, y no es así, ni siquiera se usa anestesia, así de simple. Y tiene mucha seguridad porque tiene una punta roma en donde yo no voy a tocar vasos, no voy a romper nada con esa cánula. Bueno, vamos a comenzar con hialurónico. Tenemos que el ácido hialurónico es un polisacárido químicamente, un polisacárido del tipo de los glucosaminoglucanos, y se distribuye ampliamente en nuestro organismo, en la piel, en el líquido sinovial, en los huesos, en todo nuestro organismo. Es producido por células mesenquimales y posee una alta capacidad de retención de agua, en una equivalencia de miles de veces superior a su propio peso, ¿sí? Tiene diversas aplicaciones debido a su funcionabilidad y que a su vez es estimulador en la formación de colágeno, también por esta capacidad de rehidratarse tanto y por lo tanto formar parte de rellenos dérmicos. Por lo tanto es muy importante su efecto y la demanda tanto en la parte cosmética como en las cirugías en cirugía estética y en odontología estética en este caso. Tenemos
que el 56% del ácido hialurónico en nuestro organismo se encuentra en la piel, en el líquido extracelular, donde también se encuentran las fibras colágenas y las fibras de elastina. Juega un papel importante en la proliferación de los fibroblastos y en la maduración de las fibras colágenas. Los rellenos dérmicos tienen la capacidad de devolver la estructura de los tejidos y se utiliza para disminuir y atenuar signos de envejecimiento, modificar características faciales, asimetrías genéticas y adquiridas. Y tenemos que se produce a nivel comercial, tiene dos orígenes. Tenemos un origen natural o animal, que sería a partir de la cresta de gallo, y uno sintético, que es a partir de la fermentación de los estreptococos. ¿Sí? Esa sería la origen sintético. Generalmente, ¿cómo se presenta? Se presenta como un gel incoloro, que tiene diferentes consistencias de acuerdo a la reticulación que tenga. Puede, por lo tanto, tener una gran variedad de densidades para ser aplicado en diferentes zonas del rostro, según lo que queramos lograr. En cuanto al efecto, cuánto dura, es un material que es temporal y dura entre 6 a 24 meses. También es importante saber en cuáles son las zonas más comunes donde se puede aplicar el ácido hialurónico. Tenemos en ojeras, nariz, labios, pómulos, surco nasogeniano, surco labio mentoniano, mentón, ángulo y contorno mandibular, fosa temporal, arrugas del código de barra. Todas estas zonas es para utilizar ácido hialurónico reticulado, es decir, con densidad y cuerpo, unos más que otros. Pero existe otro ácido hialurónico que se lo utilizan para procedimientos en la piel, que no iba a hablar de eso yo, pero que incluye todo lo que son tipos de mesoterapia, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta y conocer cuáles son los depósitos grasos del rostro que van cambiando con la edad y que se va yendo esa grasita que es la que da la juventud, la turgencia del rostro. Con los pasos de los años vamos perdiendo esa grasita y es lo que va dando lugar a ese decaimiento de los tejidos. Volvemos a ver siempre lo que es el análisis de frente y de perfil, de frente para poder ver las asimetrías faciales. Perdón. Las asimetrías faciales para ver, por ejemplo, comparar las fosas temporal, porque es una zona de relleno también, ver el ancho del nariz, las zonas de ojeras, vamos a ver todo lo que hemos hablado al principio. Vemos el perfil también, porque ahí vamos a ver en la zona del mentón si nos hace falta en ese paciente mejorar. Vamos a ver todo lo que es el pómulo, la nariz, todo en ese análisis, tanto lateral, frontal y lateral. En cuanto a las técnicas hay muchas, según cada lugar de aplicación, pero básicamente y a grandes rasgos podemos decir que tenemos una técnica, vale destacar todavía que el ácido hialurónico va en dermis, ¿sí? Entonces, puede ser superficial, medio, profunda. También se aplica subperiósticamente, según la zona donde queremos actuar. Tenemos la punción lineal, que consiste en hacer una punción seriada de pequeños bolitos de ácido hialurónico, por ejemplo en surcos o arrugas, y luego se hace un masaje. Después tenemos la tunelización, donde uno hace el ingreso de toda la aguja y vamos haciendo retroinyecciones de ácido hialurónico. Podemos hacer también esas retroinyecciones en forma de abanico y podemos hacer unas retroinyecciones formando una red, ¿sí? Dependiendo obviamente de las zonas que vamos a tratar y dónde queremos actuar. Bueno, acá vamos a ver
cómo es que cambian los pacientes y qué es lo que buscan los pacientes con el ácido hialurónico. Tenemos acá pacientes con labio leporino, en donde ya se hicieron todas sus cirugías correctivas, pero el paciente no presenta una conformidad, tiene un labio que no le gusta, o hay que delimitar, dar armonía para que no se note que ese paciente ha tenido cirugía, ¿sí? Ahí vemos los cambios. Es muy lindo cuando uno ve al paciente que está muy conforme con lo que uno le hace y que es quizás lo que estaba buscando. Este es otro caso, donde se ve claramente cómo se ha podido definir ese labio, tanto de frente como de perfil. Acá tenemos a nivel del ángulo mandibular y mentón. ¿Sí? Utilizamos cuando hay una retracción del maxilar inferior y hacemos nuestro análisis de perfil y vemos que este mentón está muy atrás y está creando una desarmonía, un tercio inferior corto, que le da ese aspecto retraído, cara de pájaro. Entonces podemos brindarle al paciente una mejoría sin la necesidad de una intervención quirúrgica si el paciente así no lo quiere. Muchas veces hay un tratamiento ortodóntico que ha mejorado todo, pero al paciente no le gusta esto y lo podemos mejorar con ácido hialurónico. Entre otros, ¿no? Hay otros materiales también. De este lado es otro caso igual al anterior, para ver cómo va quedando eso y el aspecto, cómo cambia. Y una vista frontal de este paciente que tiene una simetría, más allá de que tiene una retracción, no puse, perdón, la foto de perfil, pero es similar a ella, pero además hay una asimetría. Entonces vamos a ir jugando con los lugares de aplicación y con las densidades de los productos para lograr esta armonía. Y el paciente cambia y se ve totalmente distinto. Bueno, este es un caso que yo saqué de un libro, donde en realidad hay una combinación de técnicas, tanto de toxina botulínica como de ácido hialurónico. Siempre en toda la bibliografía que busquen, encuentren y lean, es esencial el análisis facial. Y a veces hay análisis faciales computarizados, que está bueno digitalizado, en donde hace uno unas muy buenas fotos de frente y de perfil y el sistema lo va acomodando porque tiene una estandarización, pero bueno, uno va charlando también en cuanto a lo que el paciente busca. Ya continúo. En este caso tenemos que es una paciente de 44 años que ella manifestaba quejarse de su aspecto de la boca. Cuando ella estaba quieta, en reposo, ese aspecto de la boca corta y las comisuras caídas le daba aspecto de triste. Pero era muy lindo aclarar de que ella cuando sonreía, a ella le encantaba su cara cuando sonreía, pero no eso en reposo. Cuando se hace el análisis facial de esta paciente, se ve un tercio inferior que está un poco acortado, no mucho, pero hay como que hay que proyectar el pogonium blando, hay depresión de las comisuras, y tenemos una boca con labios un poco delimitados, que hacen que tenga ese aspecto pequeño y hacia abajo, ¿sí? Esta paciente, como le estaba comentando, se habían hecho tratamientos combinados y, perdón. Yo puse las fotos más representativas porque era muy largo el caso, pero acá se colocó ácido hialurónico en mentón para hacer la proyección de ese pogonium blando que estábamos buscando. Se hizo relleno de la zona de comisuras para levantar comisuras, pero acá se hizo con cánula, ¿sí? Y se hicieron en retroinyecciones en abanico, en toda esta zona. También se hizo relleno de labio, que se lo hizo en 2 etapas. Primero se había hecho un pequeño perfilado, y ahora esta es la segunda etapa, donde se hizo un poquito más de volumen, y ahí podemos ver el cambio de la paciente, ¿sí? También, esto es con respecto al ácido hialurónico, pero ella también tiene realizado toxina botulínica acá en los músculos mentonianos y depresor del labio inferior, porque se corroboró que la fuerza que ella hacía al gesticular cuando hablaba
se veía la contracción de estos músculos que son los que tienden a tirar esa comisura, en su caso, para abajo, ¿sí? Se combinó la toxina con el ácido hialurónico y ese fue el resultado. Esta es otra paciente donde también se utilizaron técnicas combinadas, una paciente de 50 años, en donde cuando se hace el análisis facial, se va verificando que hay un descenso de los depósitos grasos y hay un desplazamiento del tejido graso restante. Está como que todo va descendiendo. Y eso provoca una mayor profundización del surco nasogeniano, labio mentoniano, y va descendiendo. Se fue programando, en estos puntos se hicieron inyecciones en bolo, en las líneas se hicieron retroinyecciones de ácido hialurónico para ir levantando ese rostro. Y también se hicieron sesiones se hizo toxina botulínica en todos estos puntos del tercio superior, que como yo les comentaba, siempre que hagamos tercio superior, es lindo hacer todo el tercio superior. No hacer un sector, hacer la frente y nada más, hacer la pata de gallo y nada más. Siempre hay que ofrecer esto porque esto mejora todo. Y después se hizo mesobotox o baby botox en todo lo demás, y ese es el cambio que se ha producido en la paciente. Entonces nunca, o por lo general, nunca hay una sola cosa que le hagamos al paciente que viene en busca de estética, sino que hay que saber analizar, diagnosticar y determinar la combinación de cosas que podemos hacer para mejorar y dejar conforme ese paciente. Este es otro caso. Este es un paciente que tiene, esta es la foto pre y esta es la foto post. También se hicieron combinaciones de tratamiento. ¿Qué se hizo acá? Relleno de labio, se hizo relleno de surco nasogeniano, relleno del canal lagrimal, que si podemos ver, miren esa depresión que tenía acá, y se hizo rinomodelación, pero con hilos acá, con hilos tensores, más ácido hialurónico, las dos cosas, ácido hialurónico con cánula y la colocación de hilos. Y miren el resultado de la edad del paciente es otra, ¿sí? Eso es lo que el paciente busca. El paciente a veces no viene porque quiere verse más lindo. El paciente quiere verse más joven cuando hablamos de estética. Busca verse más joven. Y obviamente mejorar los rasgos estos que van modificando eso. Esta es otra aplicación. Cuando vemos, por ejemplo, esta paciente tenía que realizarse una cirugía gingival, y se hizo una combinación. Se hizo la plástica gingival y se hizo un aumento de labios. Y ese fue el resultado. Una sonrisa totalmente hermosa y mucho más saludable. ¿Sí? Una paciente joven. Técnicas para labios hay muchas. Depende de qué es lo que buscamos, depende de lo que es lo que busca el paciente. Hay gente que por ahí viene y te dice, quiero hacer solamente un perfilado labial porque tengo como chato. A veces hay que interpretar también lo que el paciente busca, y hay veces que el paciente lo que dice realmente no es lo que quiere. Y les cuento eso porque me ha pasado. Hay pacientes que vienen y te dicen, yo quiero un perfiladito nomás. Le terminas de hacer el trabajo y te dicen, no, yo quiero más. Entonces vos no querías un perfiladito, querías un aumento de volumen, querías más. Entonces hay que saber identificar qué es lo que el paciente realmente busca. Y la otra aplicación intraoral, tenemos que, es para aumentos de la gingiva, para defectos periimplantares y en periodoncia para triángulos negros. Se suele hacer varios puntitos de inyección, la inyección debe ser muy lenta y de a poquito para no producir compresión vascular. Si nosotros vemos que se está poniendo isquémico, se debe dejar de aplicar y se debe masajear la zona. Siempre que trabajamos con ácido hialurónico, sí se masajea todo, en todas las aplicaciones. Y acá, miren cómo ha cambiado el triángulo negro que tenía la paciente. Bueno, contraindicaciones del hialurónico.
embarazo, lactancia, pacientes alérgicos y procesos inflamatorios e infecciones del tejido conectivo o en el lugar de aplicación. Las complicaciones que podemos tener. Por lo general, el ácido hialurónico es muy seguro, es muy bien tolerado. A mí particularmente, hasta el día de hoy, nunca he tenido una reacción adversa del ácido hialurónico. Sé que se producen, obviamente, pero es muy, muy seguro. Dentro de esas complicaciones también podemos tener enrojecimiento e inflamación local que desaparecen de 2 a 3 días. Esto va a depender también de la respuesta inflamatoria del paciente. A mí hago una relación, que la hago yo, pacientes de raza blanca, esos gente de piel muy clara y ojos claros, hacen mucha reacción inflamatoria. No sé qué tendrá que ver, pero a mí me... Parece que la doctora tuvo con un problemita con su conexión. Esperen un segundito. Chat. General. Ya sé. Vamos a esperar 2 segunditos para ver si la doctora se puede conectar porque tuvo un problemita con su conexión de internet allá.
Doctora. ¿Verdad que todavía no se te escucha? Se te está conectando el audio recién. Ahora sí. Ahora sí. Se me fue la luz, por lo tanto se me fue el wifi, todo acá en Simoca. No sé cómo hacemos para volver a entrar, pero igual ya no faltaba mucho. Que puedo volver a entrar o aún me despido nomás. Me faltaba mostrar solamente casos míos clínicos, que creo que lo voy a explicar por acá, a la idea que yo quería hacer, porque me faltaban fotos nada más, antes de cerrar la charla. Yo quería hacer hincapié en mi experiencia con los pacientes, que cuando uno busca mejorar la estética y rejuvenecer a un paciente, al paciente le gusta mucho, ve los resultados y quiere continuar, quiere seguir por otras indicaciones que uno le va dando, ¿sí? Y después seguimos por lo que sería, no sé, tercio superior si le hace falta, tercio medio, pero las aplicaciones que se pueden hacer con ácido hialurónico son muy, muy variadas y muy versátiles, es un material muy noble que podemos utilizar, así que mi consejo es ese, mi visión, pruébenlo de mejorar, empezar por boca, surco nasogeniano, y por otro lado, a ver, hacer y sacarse las dudas en el momento de hacer, porque como les digo, hacer cursos y leer libros en forma teórica, por supuesto, eh, está bueno, pero es muy distinto ir y tocar al paciente, y más cuando te encontrás solo en tu consultorio y querés empezar a hacer, te agarran todas las dudas y por ahí te nublás y después no sabes qué hacer, así que la idea es que uno tenga práctica. Así que bueno, eso. No sé si me quieren preguntar algo por acá o me dicen. Bien, si alguien tiene alguna duda, lo puede consultar. Si no lo hace, puedes activar el micrófono. De paso, Bueno. les voy... Sí. No, digo yo, bueno, alguna duda, alguna inquietud. Bien. Hola, ¿se puede hacer las preguntas por vía oral? Sí, 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 Sí. por supuesto. Hola. Sí, mira, yo quería Hola. hacerte una pregunta. Sí. A un paciente, si yo tengo un paciente que es asimétrico porque tiene una disfunción, tiene una asimetría, entonces la musculatura de la mitad del rostro tiene más fuerza de contracción que la otra mitad, ¿cómo yo sé cuántos puntos voy a colocar o cómo va a ser la aplicación con respecto a la toxina botulínica, obviamente? Y es que la toxina, de acuerdo a cada zona, vos vas a tener más o menos un estándar de aplicación. Si tenemos un paciente con una parálisis facial, por ejemplo, no sé si será el caso de tu paciente, Claro. del lado que está la parálisis es la parte que nosotros vamos a ver caída, ¿sí? Y del lado que está sano es el que va a tener toda la fuerza muscular y va a tener mayor expresión y vamos a ver chueco. Entonces, yo iría por las dosis menores, porque no podemos poner mucha cantidad y dejar muy caído el otro lado. Yo creo que vamos a ir probando con dosis pequeñas en cada músculo, porque ahí tenemos un conjunto de músculos de la mímica grande. Entonces tenemos que tener cuidado con el babeo, con la caída de los tejidos demasiado, con dosis pequeñas de 3 unidades, 2 unidades por músculo y también dependiendo de la potencia del músculo. Ajá, perfecto, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Sería siempre como la mitad de la dosis que yo pondría Claro, en algo claro, normal. claro, y se puede también, digamos, complementar con el agregado hialurónico del otro lado,
porque del otro lado, a estar caído y planchado, va a haber un descenso, por ejemplo, del pómulo, podemos levantar con hialurónico, podemos levantar con hialurónico, podemos levantar el labio con hialurónico. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, Doctor Shirvo, ¿cómo le va? Tengo me una va pregunta. Agustín. ¿Cómo te va? Sí. Cuando hablábamos del relleno con hialurónico, en el caso de las troneras de los triángulos oscuros, yo lo que quería saber si sirve también, por ejemplo, en el caso cuando tenemos alguna corona que tenga una retracción gingival, si se podría adaptar la gingiva La también. técnica, sí, porque justamente es para aumentar el tamaño de la gingiva, ya sea para defectos, como dice, perimplantares, pero en el caso de que tengamos una retracción gingival con exposición del cuello del diente y parte de esa raíz, podemos intentar rellenar un poquito, siempre teniendo en cuenta de no producir una isquemia. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Muy bien, doctora. Bueno, muchísimas gracias por su predisposición, por su tiempo, por brindarnos Bien. el conocimiento que usted tiene. Espero que los colegas lo hayan disfrutado, que lo hayan aprovechado, y bueno, agradecerle, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Soy Al ser Liliana, esto muchas muy gracias. amplio, me he sentido como que me ha faltado mucha explicación, pero es para una hora y media, la verdad que es un poco complicado tratar de reducir todo, así que, bueno, espero haya otras ocasiones. Sí, Esperemos seguramente. nomás. ¿Sí? Bien, Y listo. también quería, bueno, agradecerle a todos los colegas que se conectaron hoy, y comentarles que mañana, miércoles 13 a las 20 horas, está el doctor Gonzalo Kimberlin, que su tema es Hablemos de fotografía, herramienta fundamental en la odontología diaria. También es una charla virtual, gratuita, a las 20 horas, seguramente se van a empezar a mandar los WhatsApp por el colegio. Si no les llega la notificación del colegio, les voy a pedir que después agreguen a sus contactos el número de WhatsApp del colegio, así les pueda llegar toda la información, todas las notificaciones, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.